Hola, ¿qué tal? Te habla tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. En este espacio, una palabra para ti. Quiero que vayas conmigo al Evangelio según San Marcos. Vamos a leer en su primer capítulo. Estaremos leyendo desde el versículo 21 al versículo 28. Aquí, en el Evangelio de nuestro hermano que fue colaborador en el primer siglo, Marcos, que anduvo con el apóstol Pablo. Si lees en el libro de los Hechos, encontrarás su nombre y las cosas que hizo, incluyendo escribir este evangelio, escribir lo que sabía de Jesús, ¿verdad? Porque si bien no anduvo registrado por la palabra, no anduvo con Jesús específicamente entre los 12 discípulos, él conocía también, era de la época y anduvo con Pablo. Queda registrado aquí en el libro de los Hechos. Por lo tanto, quiero que vayas conmigo a este libro que fue seleccionado entre los 27 escritos que están en el Nuevo Testamento. Bien sabes que Marcos, junto con Mateo, Lucas y Juan, son los que componen los primeros 4 libros de la Biblia, que son el Evangelio de Jesucristo, la vida, su nacimiento, tal vez algunas profecías del pasado para sincronizar todo lo que era Jesús antes de nacer, Jesús ya nacido, Jesús en su niñez, Jesús en su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión y la comisión que nos dejó. Esto es todo lo que compone el Evangelio y es el Evangelio que tú y yo debemos predicar. Por lo tanto, me encantan los Evangelios. Son el marco perfecto para un evangelista y para todo aquel que proclama la palabra en espíritu y en verdad, porque ellos están llenos de palabras que Jesús enseñaba. Y esta es una de ellas. Marcos está narrando una de las cosas que pasaron cuando Jesús estaba en su ministerio. Fíjate que encontrará sincronización, como dicen algunos, son sinópticos. Marcos, Mateo y Lucas son evangelios sinópticos porque tienen algunas historias que se repiten. Aún así, tienen algunas cosas de diferencia, pero esto no debe hacer diferencia en la esencia de lo que Jesús quería hablar. Solamente tienes que saber que eran 2 personas contando la misma historia, y es normal, si te pones a pensar, cuando 2 personas ven un suceso, es normal que no lo van a contar punto y coma, tal y como sucedió, igual los dos. ¿Por qué? Porque algunos pueden enfocarse en algo más que en otra cosa y hablar más específicamente de eso. Es lo mismo que vamos a hacer en este día. Vamos a leer esta historia porque esto sucedió realmente en el primer siglo cuando Jesús estaba en su ministerio, en el libro de Marcos. También encontrará esta historia en el libro de Lucas. Estamos hablando aquí específicamente de un hombre que tenía un espíritu inmundo. Yo quiero que leas conmigo porque creo que hay una palabra para ti en este día. Sinceramente, creo que hay más que una palabra. Tal vez hay 2 o 3 palabras que el Señor te va a dar a través de esta enseñanza que Él le dio a sus discípulos el primer siglo, pero que nos está dando a ti y a mí en este día. Así como Marco estaba proclamando el Evangelio, tú y yo debemos de proclamarlo y debemos proclamarlo conforme lo que Jesús enseñó. Cuando Él dio la gran comisión, Él no dijo que enseñen cualquier cosa. Él dijo, enséñenle lo que yo les enseñé. Por lo tanto, lo que vamos a aprender tú y yo hoy es exactamente algo que Jesús enseñó en aquel tiempo, pero que nosotros lo aplicamos actualmente a nuestras vidas, a nuestros ministerios. Abre tu corazón, abre tu oído. Esta palabra para ti viene de parte de Dios. No es una palabra que viene de parte de tu hermana Marisela, sino una palabra que viene de Él. Yo soy responsable
de transmitirla, pero tú tienes la responsabilidad de abrir tu corazón y recibirla, porque el Espíritu Santo va a hacer lo que fue enviado a hacer en tu vida a través de ella. Solamente escúchala. No escuchas una palabra para cumplir con un rito religioso. Escuchas una palabra para aprender algo que Dios te quiere enseñar. Lo que Dios te quiere enseñar no es para que lo tomes y lo guardes en una gaveta, es para que comiences a vivirlo desde hoy y para siempre. El Espíritu Santo hará su trabajo de darte testimonio de esta palabra para que tú la pongas por obra. Lee conmigo. Vamos a leer aquí Marcos 1. Vamos a comenzar en el versículo 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Dios, el Santo de Dios. Pero Jesús les reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Si leíste conmigo, entonces conmigo también vamos a caminar por esta enseñanza de Jesús. Voy a ir leyendo nuevamente los versículos y voy a transmitir lo que el Espíritu Santo me vaya revelando acerca de ello. Si bien no lo voy a hacer en un orden, sino que lo primero que el Espíritu Santo me trae es esto, que Dios quiere que tú entiendas para que el enemigo no te engañe cuando vengan estos comentarios o estos pensamientos a tu mente. Fíjate bien, cuando tú hablas en Marcos, dice: ¿qué nueva doctrina es esta? Pero si buscas esta historia en Lucas, no vas a encontrar exactamente qué nueva doctrina es esta, sino que dice: ¿qué palabra es esta? O sea, cuando Marcos habló, se refirió a la enseñanza, a la doctrina. Cuando Lucas habló, se refirió a la palabra que se estaba enseñando. Uno usó doctrina, otro usó palabra, pero los dos estaban hablando de lo mismo. ¿Qué es lo que quiero decirte en este momento? Cuando encuentres una persona que te diga que la escritura se contradice porque no dicen lo mismo, es importante que tú entiendas que fueron dos personas diferentes que estaban hablando la misma historia y que naturalmente iban a decir lo mismo significado, pero tal vez con palabras diferentes. Por lo tanto, no te dejes confundir. La palabra no se contradice nunca. Lo que está escrito es lo mismo, con diferentes palabras. El contexto, el significado y el mensaje no cambia. Solamente lo que cambia son dos escritores hablando una misma historia, usando tal vez un lenguaje diferente del otro, pero no cambia el contexto, no cambia la historia, no cambia el hecho de que Jesús estaba enseñando en ese momento. Estaba dando una palabra que fue notoria para las personas que estaban ahí, una palabra que enseñaba como quien tiene autoridad, decían ellos. Si vas también al libro de Mateo, vas a encontrar un versículo similar, Mateo 7:29, que dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y me gusta esto que dice de los escribas. ¿Por qué? Porque los escribas de aquel tiempo eran personas que conocían las escrituras, eran personas cultas, eran expertos, pero
¿Qué estaban diciendo ellos aquí? Estaban diciendo la diferencia que había entre aquellos escribas que conocían las Escrituras y Jesús, el que enseñaba con autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra, la doctrina que Jesús enseñaba era con la autoridad de Dios. Mas, sin embargo, los escribas lo que repetían era palabra, palabra, palabra. Eran palabras de Dios, pero en ellos no había autoridad. Hay dos razones por las cuales una persona puede estar hablando lo mismo, pero no tenga la autoridad. Esta autoridad viene del cielo. Por lo tanto, en primer lugar, cuando una persona no tiene la unción para predicarla, o no tiene, la otra parte es, no vive lo que predica, esas son las dos cosas que te quitan autoridad para predicar la palabra. Esto es muy importante. Vamos a pasar a la historia, pero no podemos pasar a la historia para traerla a la actualidad sin antes que esto quede claro. Porque tienes que decidirte desde hoy y para siempre, no solamente enseñar lo que Dios te dice, pero tienes que enseñar con la unción del cielo, con la autoridad del cielo, y tienes que vivir lo que enseñas. Jesús vivía lo que enseñaba y todo lo que hacía lo hacía con la autoridad del cielo por el Espíritu Santo de Dios, con la unción. Él era el ungido. Tú tienes que dejarte ungir por el Espíritu Santo y tienes que vivir esta palabra. Estos escribas conocían las Escrituras. Sabían de ella, podían recitártela, escribían y escribían, eran una fotocopiadora ellos. Ellos escribían con punto y coma todas las cosas. Ellos transcribían lo mismo. Ellos no cambiaban nada. Era como un dictado que se repite y ya ellos se lo sabían de memoria. Pero ellos no vivían esto. Por lo tanto, ellos no tenían la autoridad. En una ocasión, una hermana me hablaba y me decía, me gusta como mi pastor enseña. Tiene mucho conocimiento. Aprendo. Lo veo como un maestro, pero no siento la presencia del Espíritu Santo cuando Él predica. Y te voy a decir algo. Si te pones a analizar esta palabra de que enseñaba con autoridad, no como los escribas, entonces también debes de analizar que el conocimiento sin la unción y sin la vivencia son vanos. Necesitas el conocimiento, necesitas la vivencia de ese conocimiento y necesitas la unción. Las tres cosas son importantes para todo predicador. Dios no depositará autoridad en una persona que no vive lo que predica. Será notorio. ¿Y sabes qué? Hay personas que viven el día a día con Dios y Dios vive el día a día con ellos. Y en ese día a día le han sido fiel a Dios. Y Dios ha puesto su unción en ellos. Pero luego se han llenado de orgullo. ¿Sabe? Los dones son irrevocables. La unción se queda. Dios no te la va a quitar. Pero tu alma se va a perder. Quiero que te quede claro esto. Lo primero que te quede claro es, necesitas tener el conocimiento. Necesitas tener la autoridad que viene del cielo, la unción. Y necesitas vivir lo que predicas. Vivirlo no como para agradar el ojo del hombre, pero para agradar a Dios que te ve, que te escucha, que sabe lo que piensa, lo que hay en tu corazón, al cual nunca podrá engañar. Podrás engañarte a ti mismo, pero a Él no. Por lo tanto, tú que me escuchas, seas pastor, seas predicador, evangelista, lo que sea el llamado que tengas, si no tienes unción, si no hay autoridad en tus palabras, es bueno que los reconozcas en este día. No te llenes solamente con el título. Llénate del Espíritu Santo de Dios. No te llenes solamente con el conocimiento. Llénate con el poder y la autoridad que descienden del cielo para que la palabra no solamente sea vida en tu vida, sino que sea vida a los que escuchan. Entiende esto. Si una persona escucha lo que tú hablas, pero ellos saben que tú no lo vives, ¿crees que te van a hacer caso? Escucha lo otro. Si una persona escucha lo que tú hablas,
pero el Espíritu Santo no trabaja. Ellos quedarán con letra, pero quedarán sin transformación. De nada vale que recibas la enseñanza si no recibes también el poder del Espíritu Santo en tu vida para que esta enseñanza sea vida en ti. Por lo tanto, es necesario el poder del Espíritu Santo obrando en las vidas a través de la palabra que se recibe. Porque tenemos que ser transformados por su poder. Pero no habrá transformación si no hay autoridad y unción del cielo. Necesitamos esto. Tú, quien seas que predica, pídele a Dios que te dé la autoridad. Pídele a Dios que te dé la unción. Pero pídelo por el motivo correcto. Para que las vidas sean verdaderamente transformadas. Si una persona recibe la palabra y quiere cambiar, pero no recibe el poder para hacerlo, se va a esclavizar de esta palabra. Esta palabra lo va a matar, lo va a llevar a la vergüenza, lo va a llevar a la culpabilidad, lo va a llevar a esconderse, lo va a llevar a alejarse, no lo va a llevar a un entendimiento, a un reconocimiento, a un deseo del cambio, a una decisión del cambio, a una comunión con Dios más íntima, a recibir la ayuda de Dios para ser transformado. Esto tiene que quedar claro. Tú, quien seas que predicas, necesitas no solamente el conocimiento, necesitas la autoridad, el poder, la unción del cielo y vivir esta palabra que predicas. Esto tiene que quedar claro para cualquiera que le sirve a Jesucristo. No estamos hablando del que se para en un púlpito con un micrófono. Estamos hablando de todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo. No importa el lugar donde te encuentres, el trabajo donde estés, cualquier persona que requiera tu ayuda, cualquier persona que requiera ver un testimonio de ti para venir a Cristo, porque si bien no todo el mundo viene por una palabra, hay muchos que vienen por tu testimonio. La palabra tiene que ser vida en tu vida. Y Dios quiere mostrar el poder de Él en ti. Pero tienes que pedirlo, tienes que anhelarlo, tienes que vivir la palabra. Tienes que tener esta comunión con Dios. Y que esta palabra sea vida en tu vida. Quiero que continuemos. Después que esto queda claro, quiero que sigamos hacia adelante con la otra parte que quiero hablarte. Vamos a leer. Vamos aquí. Y entraron en Capernaum. Este Capernaum, entraron quiere decir que Jesús entró con más personas. Entró con sus discípulos a Capernaum. Capernaum era una ciudad de Galilea. Eran comunidades pequeñas, pero así eran, ¿verdad? Es como ahora decir, y entraron a Staten Island. Staten Island es un lugar que pertenece a New York. Entonces, quiero que geográficamente te ubiques para que entiendas esta palabra. Dice, entraron a Capernaum. Entraron a Capernaum, una ciudad de Galilea, y los días de reposo, quiere decir que ellos tuvieron varios días, porque dice los días de reposo, entrando a la sinagoga enseñaba. O sea, que él estuvo un tiempo en Capernaum, y cada sábado, porque aquí el día de reposo equivale a sábado. Los israelitas, hoy por hoy, su último día de la semana es el sábado, es el séptimo día, es su día de reposo que inicia cuando sale la primera estrella el día viernes. Y culmina cuando el sol se mete otra vez el día sábado. Todo israelí, los domingos comienza su semana, todos los niños van a la escuela. Ahora, en la actualidad, si vas a Israel, vas a ver que el día domingo es un día de trabajo, así como para nosotros en el calendario gregoriano, el lunes es el día de trabajo. Para ellos, el domingo inicia su semana. Todo el mundo trabaja, todo el mundo va a la escuela. Así es que para ellos sigue siendo un sábado, el día de reposo. Y dice que los días de reposo entraban en la sinagoga y enseñaban. De hecho, si visitas Israel en este momento, vas a ir a un lugar donde quedan restos de la casa de Pedro, la casa de la suegra donde ellos vivían, y cerca también hay una sinagoga que si bien fue renovada y renovada, tiene diferentes cimientos, se dice que en esta sinagoga es muy probable que Jesús predicara, no exactamente como queda construida hasta el día de hoy, pero ahí mismo estaba.
Este lugar era un lugar donde se reunían los israelitas cada sábado, el día de reposo, y Jesús también se reunía. Es como nosotros que nos reunimos cada domingo para aprender algo de la palabra. Así se reunía Jesús también, pero en esta ocasión dice que él estaba enseñando. Él enseñaba y dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya hablamos de esto, ¿verdad que sí? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Vamos a hacer un alto aquí, porque hay algo que el Espíritu Santo me recuerda. Y es que en una ocasión estaba en una iglesia y había una necesidad de que el Espíritu Santo trayera liberación a una persona. Pero el Espíritu Santo se les retuvo, porque estas personas que dirigían en este lugar decidieron que la obra de liberación del Espíritu Santo asusta a algunos y que ellos nos iban a exponer a que personas se asustaran. Y esto es un caso muy triste. Y quiero tomar esto que hizo Jesús este día de reposo, donde se reunía todo aquel que asistía a la sinagoga en aquel tiempo, todo el mundo se reunía ahí. Y Jesús no tuvo miedo de liberar a este endemoniado. Jesús no tuvo miedo, no retuvo al Espíritu Santo, sino que hizo de acuerdo a la necesidad que se ofreció en ese momento. Por lo tanto, hay algo que debes tomar en este día. Y es que no debes ponerle patrón al Espíritu Santo de acuerdo a tus temores. Es una falsedad del enemigo. Si fuera tu hijo, tu hija que estuvieran endemoniados, tú no quisieras que el Espíritu Santo esté un minuto más sin liberarlo. Pero tú, ¿quién eres? Para por tus temores, o no se sabe qué otros motivos pueda tener para retener la obra del Espíritu Santo. En las iglesias, son pocas las iglesias a las cuales he ido, que hay una libertad del Espíritu genuina. Tienen al Espíritu Santo retenido solamente cuando ellos lo invocan. Es como si lo tuvieran en una jaula y ahora puede salir, ahora no. El Espíritu Santo es un caballero. Él tiene todo el poder para hacerlo, pero Él no obliga a nadie. Por lo tanto, tú, líder, cabeza de congregación, quien sea que seas, que escuche esta palabra en esta hora, sería bueno que te arrepientas de retener el Espíritu Santo de obrar como Él entiende que la necesidad se está ofreciendo. No podemos obrar en base a temores. Y esto es poniendo algo que sabemos que el temor paraliza. No es bueno, pero sí, para algunas personas es difícil. Pero hay personas que tienen temores peores. Hay personas que no dejan que el Espíritu Santo fluya y obre en liberación porque tienen temor de que la gente se le vaya de la iglesia. Y esto es triste, esto es crítico, porque es que el Espíritu Santo tiene control de todas las cosas. No es posible que usted crea que sabe más que el Espíritu Santo y que usted crea que usted conoce mejor el momento indicado para que el Espíritu Santo obre. Usted tiene que ser ordenado y tiene que hacer un orden, pero todo este orden tiene que estar sometido bajo la guía del Espíritu Santo. Usted no puede tomar decisiones en las congregaciones por temor o sucesos del pasado. Usted tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo desde el principio hasta el final, por siempre y para siempre, porque Él es quien conoce todas las cosas. Si volvemos a lo mismo que hablábamos anteriormente, tú estás para dar la palabra. El Espíritu Santo está para obrar en el poder de esa palabra. No puedes limitar al Espíritu Santo. No importa qué tan linda sea tu palabra. La gente no va a cambiar. Por eso después comienzas a quejarte delante de Dios. ¿Qué cacones son? No cambian, no entienden. No, lo que pasa es que tú no estás permitiendo que el Espíritu Santo obre a través de ellos. Tú solamente estás habla y crees que tienes mucha revelación y crees que tienes mucho entendimiento y crees que tienes mucho conocimiento, pero la gente no está siendo transformada porque tú no le das libertad al Espíritu Santo como Él quiere, sino que tú lo haces como a ti te pareces. Arrepiéntete de eso, porque Dios va a traer transformación en su iglesia, así tenga que quitarte a ti que estás reteniendo al Espíritu Santo de Dios.
Y si continuamos aquí, diciendo que era en la sinagoga, que te quede claro que en las iglesias hay muchas personas dentro de ellas que necesitan esta liberación y tú tal vez se la estás negando. Dice que este hombre que tenía el espíritu inmundo decía, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aquí voy a hacer otro alto. Y es que los demonios conocen quién tiene autoridad. Así como los demonios conocían a Jesús, así también los demonios conocen quién tiene autoridad. Por lo tanto, quiero que le pidas al Espíritu Santo en este día que te ayude a tener discernimiento para saber quién tiene autoridad, para saber cuando una persona está hablando bajo la autoridad del Espíritu Santo. Para que cuando tu corazón se abra para recibir la palabra, el Espíritu Santo entre y transforme. Porque si esta persona está hablando solamente enseñanza, porque si bien le hablo a ellos, también te hablo a ti, que seas sabio. Tú que recibes la palabra, no te quedes con una palabra sin pedir al Espíritu Santo que transforme tu vida de acuerdo a la palabra que recibiste. Si bien hay personas que escuchan y su ego es tan fuerte, el ego de los líderes que no quieren admitir que no tienen unción para predicar, que no tienen poder ni autoridad, solamente conocimiento, entonces sé sabio tú que recibe la palabra. Si no sientes la autoridad en ellos, entonces dile al Señor que te la dé a ti, que te llene de su Espíritu Santo para que esta palabra sea vida en tu vida. Aunque ellos se quieran coger la gloria de lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti, tú ora para que el Espíritu Santo lo haga y sea humilde. Que ellos se cojan la gloria. Qué triste para ellos, porque en aquel día Jesús lo va a tirar a su lado izquierdo y le va a decir, no te conozco. Pero tú, aunque no tengas autoridad como un poder, ¿verdad? Que se te otorga como un liderazgo, sino que tú estás ahí aprendiendo todavía, estás teniendo tutor para crecer, porque no has llegado a la madurez para el llamado del Señor, sino que estás en un tiempo de preparación. Tú que estás en ese tiempo de preparación, pídele a Dios, pídele por su poder, pídele por su Espíritu Santo, pídele que te unja para tú poder hacer lo que Él te enseña que hagas. Amén. Dice, pero Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de él. Esta es la última parada que voy a hacer. Dice que Jesús reprendió al demonio, no reprendió a la persona, reprendió al espíritu. Ten bien claro, tú que tienes un don de liberación, cuando el Señor te use para traer liberación a la vida de alguien, no olvide que a la persona no debes maltratarla, a la persona no debes avergonzarla. En una ocasión vi a un hermano que tiene un don de liberación muy hermoso, pero que en un momento que estaba ocurriendo, una mujer se desnudó y él llamó las cámaras para que graben lo que estaba pasando. ¿Cómo usted va a avergonzar a una mujer que se desnuda grabándola solamente para enseñar la obra del Espíritu Santo? Yo le digo en esta hora, tenga cuidado de sus motivaciones. Tenga cuidado, a usted no le gustaría que esta fuera su esposa, que se desnude y que alguien venga y la grabe con una cámara y lo pase por los medios sociales para que todo el mundo lo vea. Lo que a usted no le gusta para usted, no se lo haga a otro. Tenga cuidado como usted usa el don que Dios le dio. Tenga respeto por las vidas. Tenga respeto por las personas. Si esta persona está atada por la razón que fuera, tenga cuidado usted de no traer más vergüenza a sus vidas. Porque en muchas ocasiones, lejos de liberarla, lo que hacen es hundirla más. Tenga cuidado como usa el don. Tenga cuidado de sus motivaciones. Y entienda que cuando Jesús lo usaba, no maltrataba a las personas, sino que le hablaba al espíritu. Dice que el espíritu, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Cuando
Jesús le habló a este espíritu, el espíritu salió. Y si lees en Lucas, dice que el espíritu no le hizo daño alguno al hombre. O sea, Dios tuvo el cuidado, Jesús tuvo el cuidado de que aunque este espíritu sacudió al hombre, a la hora de sacudirlo y salir, no le hizo daño alguno a esta persona. Esto es algo que tienes que aprender. Nunca puedes mirar la persona para hacerle daño, sino que tienes que usar el don con sabiduría. Que te quede claro la palabra que Dios te ha dado en este día. Ponla en tu mente y en tu corazón. Dice que todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Si eres una persona que has caminado con el Señor, con esto cierro verdaderamente. En alguna ocasión le pregunté al Señor: Señor, esta persona cayó en pecado. ¿Cómo es posible que lo sigas usando con la unción? Si está en pecado, el Señor me dice: yo no juzgo por lo que vas a hacer en el futuro, aunque yo lo conozca. Yo juzgo por lo que vivo contigo día a día. Y el don que te doy es irrevocable. Si ya te lo di, no te lo quitaré. Pero en aquel día, si lo usaste mal, en aquel día estarás en el lado izquierdo, donde yo te diga: no te conozco. No solamente quiero que aprendas lo que debes pedir, lo que debes hacer y entender, pero que decidas hacerlo correctamente. El poder y la unción de Dios no se negocian. El poder y la autoridad de Dios no se mal usan. Tienes que tener cuidado, sí pide, pero ten cuidado cuando recibas, porque Dios no pasará por alto el motivo por el cual tú hagas las cosas. Se despide de ti tu hermana en Cristo, Marisela Rodríguez. Que Dios te bendiga.